algo más floja de lo que es habitual. Pero mirando más al medio, a largo plazo, vamos a mirar al mercado, a la inversión, y para ello contamos con nuestra mesa especial de tertulia este lunes. Nos acompaña Ángel Olea, socio y director de inversiones de Avante. Ángel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido. También nos acompaña Elena Domex, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management. Bienvenida. Hola, buenos días. Y Mariano Arenilla, responsable de DWS para España y Portugal. Mariano, bienvenido de nuevo. Buenos días, Eva. Bueno, lo primero, si queréis, para situarnos y ponernos en situación, os voy a preguntar a cada uno que me ofrezcáis cuál es la fotografía, cuál es el dibujo que veis del contexto del mercado en este momento. Ángel, ¿quiere empezar? Bueno, yo creo que estamos ahora mismo en un mercado de bastante tranquilidad. Veníamos de unas caídas fuertes los últimos meses y bueno, la recuperación ha sido muy evidente. Yo creo que al calor de una perspectiva que empieza a cambiar un poco respecto a los tipos de interés, a la actuación de los bancos centrales. Tanto la FED como el Banco Central Europeo están en pausa. La economía en Europa lleva tiempo estancada, pero es verdad que la economía americana empieza a dar ciertas muestras de debilidad que no estaba dando. Y esto, pues, yo creo que ha alimentado pues esas expectativas de que también la Reserva Federal pues, pueda estar acabada respecto a las subidas de tipos, e incluso que podamos anticipar para mediados del año que viene alguna reducción ya de las tasas de interés también en Estados Unidos. Bueno, la inflación, al final, que era el tema que estaba dirigiendo a los bancos centrales, ya empieza a tomar cierto tono bajista. No es que vayamos a ese 2% a una velocidad muy alta, pero sí que ya empieza a indicar que estaríamos en la buena dirección. Nosotros en DWS, los movimientos de la semana pasada de mercado, que han sido bastante fuertes, ha sido una recuperación entre un 4 y un 5%, nos parece un poco prematuro, ¿no? Sí que es cierto que malas noticias macro están significando avances para la bolsa, pero porque ese tipo de interés del 5,25, 5,50 podría ser ya esa tasa terminal y a partir de ahí empezar a bajar. Y eso es lo que está moviendo ahora mismo los mercados. Yo creo que prácticamente las noticias micro no están teniendo relevancia, los resultados empresariales están pasando a un segundo plano y nos importa más la macro porque la subida de tipos de interés ha sido muy vertiginosa, no estábamos viendo signos, el empleo sigue bastante fuerte y la inflación parecía que no estaba siendo doblegada y bueno, pues las noticias de IPC de la semana pasada de Estados Unidos, yo creo que a pesar de que salieron un puntito, ¿sabes?, 0,1% por debajo de lo que se esperaba, bueno, pues el mercado lo ha tomado como una fiesta, pero no creemos que de cara a los próximos 45 días, ¿no?, que es lo que nos queda de cara a final de año, ese rally alcista que todo el mundo espera pues sea relativamente sostenible, porque todavía estamos viendo unas valoraciones del mercado americano principalmente que son un poquito exigentes de cara a abordar pues, esa potencial recuperación de las bolsas. Pues quizá por unir un poco lo que han dicho tanto Ángel como Mariano, desde el punto de vista de bancos centrales ya estamos en esa pausa, la inflación va por buen camino, como comentaba Mariano, y todo esto, ¿cómo va a impactar en el crecimiento de ahora en adelante? Pues es verdad que lo que hemos visto este año, el gran debate era si vamos a entrar en recesión o no. La realidad es que las economías han aguantado mucho mejor de lo que se esperaba, especialmente Estados Unidos, que ha mostrado muchísima resiliencia y principalmente por unos motivos que son el consumo, que ha aguantado muy bien, las familias en Estados Unidos han seguido haciendo uso de esos excesos de ahorros que tenían tras la pandemia y las familias en Estados Unidos han continuado gastando, un sector privado que ha sido mucho menos sensible a unas subidas de tipos de interés y también esos estímulos fiscales tan fuertes. En este sentido, pues Estados Unidos ha aguantado muy bien, en Europa hemos visto cómo pues, cierta debilidad en la economía, entonces de ahora en adelante, ¿qué es lo que podemos esperar? Nosotros pensamos que esos motores que han ayudado a que la economía siguiese mostrando esa resiliencia, pues poco a poco van a ir desapareciendo. El consumidor poco a poco será más conservador, la economía empezará a notar cada vez más pues esas condiciones financieras cada vez más restrictivas y de ahora en adelante lo que podemos esperar es cierta desaceleración. Nosotros sí que pensamos que para el año que viene pues todavía vamos a tener un crecimiento global que va a ser positivo, pero va a ser moderado. Así que de ahora en adelante cierta desaceleración, vamos por el buen camino, como también decía Mariano, y vamos poco a poco, pero
desaceleración de ahora en adelante. Bueno, acaba de introducir de alguna manera, ¿no?, lo que antes ha sido siempre inflación, ahora miramos al crecimiento. Estabas planteando, como desde JP Morgan veis más Asset Management, ese escenario de desaceleración. Quería que me pusierais de alguna manera uno frente al otro, Europa, Estados Unidos, realmente cuál es el escenario, si veis qué tipo de landing, hasta qué punto aguanta Europa según esas previsiones, decía Bruselas, poco crecimiento en los próximos años, y sin embargo vemos a grandes inversores, con permiso de otros grandes nombres como Warren Buffett, haciendo máximo histórico de efectivo para esperar, decías, ¿no?, valoraciones muy exigentes, lo que pueda venir. No sé qué puede esconder, ¿no?, esa lectura del crecimiento del mercado. No sé si por continuar esto vas, Elena, ¿quieres? Pues sí, en línea un poco con lo que decía, de cara de ahora en adelante en Estados Unidos sí que es verdad que esperamos cierta desaceleración, vamos por un buen camino. Es verdad que el dato de inflación tan bueno, o mejor de lo esperado, mejor dicho, de la semana pasada en Estados Unidos sí que vuelve a reavivar esa posibilidad de escenario de Goldilocks, pero en nuestro punto de vista, pues poco a poco esas condiciones financieras más restrictivas se deberían ir notando en la economía y como comentaba antes. Entonces, en Estados Unidos pues sí que es verdad cierta desaceleración. En Europa ya estamos notando debilidad en la economía, y en ese sentido en nuestras carteras apostamos más por Estados Unidos que por Europa para los próximos meses. Sí, para mí lo más importante, fíjate, te diría que para este año 2023 y 2024 la buena noticia es que volvemos a tener tipos de interés altos, y eso ha rejuvenecido un poco el interés por la renta fija. Y eso sí que supone, para la inversión en renta variable, bueno, que ya no eres el único jugador que puede dar rentabilidad. Con tipos cero era bolsa o bolsa, no había otra alternativa. Ahora estamos viendo cómo los tipos en Estados Unidos, pues en torno al 5%, tenemos tasas también de bonos americanos de gobierno a más largo plazo, pues con tires también muy interesantes, con unas rentabilidades esperadas entre el 4,75 y 5%. Solamente para un inversor que quiera batir inflación, y teniendo en cuenta que la inflación tendría que tender a ese 2%, ya encontramos tipos de intereses positivos reales, ¿no?, descontado después de la inflación. Y luego, si eso lo juntamos con que toda esta subida de tipos tiene que tener pues una ralentización del consumo, las empresas de menor calidad van a afrontar unas refinanciaciones de sus niveles de deuda mucho más exigentes. Por tanto, estamos viendo los primeros compases de la desaceleración, que luego tiene que permear al mundo micro. Entonces, vamos a ver, yo creo que cierta caída de los resultados empresariales, tanto en Estados Unidos como en Europa. De hecho, ya se está viendo, ¿no?, como en Estados Unidos los 2 primeros trimestres del año han sido negativos. Por lo tanto, deberíamos de hablar de desaceleración, no estaríamos hablando de ese aterrizaje duro, sino que estamos hablando de un aterrizaje más bien suave, ¿no? Una desaceleración en Estados Unidos, crecimiento para el próximo año en torno al 0,5%, en Europa en torno al 0,8-0,9%. También es cierto que este año lo está haciendo bastante mejor Estados Unidos que Europa, pero en cualquier caso, desaceleración o recesión, en cualquiera de los dos casos van a ser bastante suave, aunque también luego esa salida, ese crecimiento posterior tampoco va a ser muy potente, ¿no? Hasta que en junio del próximo año no empecemos a ver cómo los bancos centrales confirmen que la inflación la tienen más o menos controlada, y podríamos ver bajadas de 50 puntos básicos para 2024, entre 50 y 75 puntos básicos, que eso sí que sería bueno para la renta variable. Pero yo creo que deberíamos afrontar con cautela el 2024, tendríamos que tener un mayor peso en renta fija, y a nosotros particularmente nos parece que los fundamentales y las valoraciones de la bolsa europea son más ajustadas a la realidad que vamos a afrontar que la bolsa americana, pero también porque la composición de las bolsas no tiene nada que ver. En Estados Unidos tenemos mucha más tecnología y en Europa no tenemos, son sectores bastante más defensivos, bastante más resilientes a cambios de crecimiento en el ciclo, y por eso estamos sobreponderados en Europa y tenemos un gran peso en renta fija, porque las rentabilidades que esperamos en cualquiera de los dos casos, acciones o bonos, va a estar por debajo del 10%, y en esa situación los bonos tienen menos riesgo. Por eso queremos tener una sobreponderación en renta fija respecto a lo que sería el peso normal en una cartera moderada. Okay. Bueno, respecto al tema Europa-Estados Unidos,
hemos comentado, ¿no? Europa está básicamente estancada. En Estados Unidos yo creo que hay que esperar una clara ralentización de la economía. Yo creo que la Fed busca estar por debajo del crecimiento potencial, por debajo del 1,8% o algo por el estilo, porque esto aliviaría las presiones de inflación también en Estados Unidos, ¿no? Los tipos han subido mucho y muy rápido. ¿Qué ocurre? Que la política monetaria va con retraso. Entonces, aunque son conscientes los bancos centrales que este retraso es variable y largo, pues yo creo que al final va a haber cierta fuerza de gravedad en la política monetaria y va a conseguir finalmente sus objetivos, ¿no? ¿Qué esperamos? Pues bueno, yo creo que se ha comentado aquí. La bolsa americana probablemente es un año muy difícil en el sentido de que hay 7 compañías que lo están haciendo muy bien y 493 que están con resultados mucho más flojos, ¿no? Entonces, probablemente el mercado americano, si lo miras en el índice, te puede dar la sensación de que está caro. Si miras a las 493 compañías que no son esas 7 magníficas, pues están bastante en precio, incluso podríamos decir que por debajo de media histórica, ¿no? En cualquier caso, nosotros preferimos en renta variable tener sobreponderado Europa. Pensamos que, como decía Mariano, las valoraciones son descuentan más este escenario de desaceleración que en Estados Unidos, aunque, claro, puede parecer un contrasentido. Nuestra cartera de renta variable tiene un 60% en Estados Unidos y un 30% en Europa, ¿no? Y eso tiene que ver con que la bolsa americana pesa casi un 70%, la norteamericana, incluyendo Canadá, en el índice, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado también. Yo creo que criterios de prudencia y de diversificación tienen que ver también con no tener tanto en Estados Unidos, no tener tanto en esas grandes compañías que lo han hecho también. Bueno, me habéis dibujado un poco ya entrando más en estrategia, decía, superponderando esa renta variable europea, superponderando la renta fija. Bueno, pues vamos a meternos un poco en inversión, mirando tanto en esa renta fija como también en sectores que decías, Ángel, hace un segundo, ¿no? Ha habido los 7 que han protagonizado todo y luego está el resto. En un año en el que ha habido sectores que evidentemente han cobrado todo el protagonismo del mundo, como la inteligencia artificial, y bueno, el escenario cambia un poco, ¿no? Una vez que llega el fin de ciclo, lo estabais señalando, ¿verdad? A la hora de lo que va a pasar con todo el cambio que llega. Mirando esa estrategia, una vez que, vale, venga, volviendo a esa renta fija, ¿hacia dónde es esas grandes oportunidades, esa estrategia que hemos dibujado en renta fija y también ya dibujando esa renta variable? Pues dentro de la renta fija, y siendo muy atractivo lo que es la deuda emitida por gobiernos, al final es la que menos riesgo tiene a nivel europeo. Tienes Banco Central Europeo, que también ha demostrado cómo Italia, que podría ver su prima de riesgo aumentando pues porque no tienen ese mismo compromiso fiscal que podemos tener el resto de los países europeos. Ya lo ha dicho Meloni, ¿no? que bueno, pues iba a tener necesidad de extralimitarse de ese 3% de máximo de déficit fiscal. En Estados Unidos, la foto del déficit fiscal es la que más nos preocupa a nosotros en estos momentos, porque bueno, además de financiar la guerra en Ucrania y la guerra en Israel contra Hamas, bueno, pues eso ha sido un golpe más. Veníamos además también de unos niveles de menos 6%. Tener en cuenta que en Europa el límite que se marca la Unión Europea es el menos 3%. Por lo tanto, si vemos también que va a tener que emitir mucho en Estados Unidos, el gobierno americano tiene que ser atractivo. Y eso hay que combinarlo con una visión del eurodólar, ¿no? Porque al final somos inversores europeos e invertimos en euro. Entonces, por ir cerrando un poco la foto, nosotros a nivel eurodólar pensamos que nos vamos a ir a la zona del 1,12, por lo tanto vemos al dólar depreciarse. Ya hemos visto cómo ha corregido en los últimos días, porque ya si ese diferencial de tipos entre Estados Unidos y en Europa no sigue aumentando, ya no es tan atractivo el invertir en dólares, que junto con ese tema del déficit fiscal y el número de emisiones que tiene que haber, seguramente tengan que pagar un poco más. Y eso, lógicamente, para un inversor en renta fija en dólar, a pesar de que sean unos tipos muy interesantes, nos parece que todavía podría haber algo de ampliación. Por lo tanto, estaríamos más posicionados en renta fija europea, y dentro de la renta fija europea, gobiernos atractivos, pero nos gusta más lo que es la deuda empresarial de alta calidad, lo que llamamos en el lenguaje anglosajón el investment grade. Investment grade, que ya nos está pagando en torno a un 4,7, un 4,8%,
que a 5 años es atractivo y sobre todo tenemos que pensar en qué momento vamos a querer alargar la duración, porque si los tipos empiezan a bajar, estas rentabilidades que hay a día de hoy en el mercado pueden desaparecer. Entonces, si queremos tener una cartera a 3-5 años vista, durante 2024 seguramente lleguemos a esas duraciones de 4 o 5 años, que es lo que más nos puede gustar ahora mismo y que pensamos que daría un retorno absoluto a 12 meses vista desde el día de hoy en torno a un 7,5%. ¿Por qué? Porque este año no lo ha hecho tan bien. Este año ha habido mucha volatilidad en el mundo de la renta fija, han ido ampliando los diferenciales porque la gente esperaba que no se iban a subir más los tipos y se han terminado subiendo, y por eso tenemos que tener también cierta paciencia, ¿no? Las ideas en mercado tardan en cristalizar, a pesar de que estemos todos ansiosos, ¿no?, por ver otra vez a la renta fija ganar dinero que hacía tiempo que no lo estaba dando. Sí, yo creo que en líneas generales nuestras carteras multiactivo a día de hoy están posicionadas de una manera cauta. Seguimos estando neutrales en renta fija frente a renta variable. Eso quiere decir que en una cartera mixta 50-50 tendríamos ese peso. Dentro de renta fija es verdad que empezamos este año hablando de que los bonos habían vuelto y la realidad es que ha sido un año muy complicado para la renta fija. Y a día de hoy sí que es verdad que ha sido un año muy complicado para la renta fija, pero de ahora en adelante sí que es verdad que hay que reincidir, de hecho, en el mismo mensaje. La renta fija tiene que cumplir en una cartera multiactivo 2 funciones, que es la de tener un cupón atractivo y diversificar. Con los niveles que tenemos ahora, esas funciones en una cartera multiactivo, la renta fija la cumple perfectamente. Es verdad que hay un tema importante que hay que mencionar, que es el tema de la duración. Este año es verdad que pensábamos que era el año de la renta fija, pues esa duración la veíamos de manera muy positiva y es verdad que eso ha perjudicado por lo general a las carteras multiactivo. Tampoco es la idea saber exactamente el punto exacto en el que la renta fija o la duración vaya a jugar su papel en una cartera, o el punto exacto en el que las tires vayan a bajar otra vez. Nosotros lo que pensamos es que de ahora en adelante la renta fija tiene todo el sentido, y con los niveles tan atractivos que tenemos ahora hay que reincidir en el mensaje de la renta fija con unas tires atractivas y que puede cumplir esas funciones. Y en ese sentido, ¿dónde estamos viendo oportunidades dentro de la renta fija? Pues por un lado, la renta fija de gobiernos, tanto la americana como la europea, y dentro de la renta fija corporativa, es verdad que preferimos, con ese sesgo un poquito más de cautela, pues preferimos tener alta calidad y, por tanto, pues las compañías con grado de inversión, por tanto, como decía también Mariano, los bonos corporativos investment grade es donde ahora vemos las mejores oportunidades. Y desde el punto de vista de duración, nosotros seguimos estando sobreponderados en duración, seguimos teniendo convicción en esa apuesta, y a día de hoy la mantenemos. Sí que es verdad que últimamente nuestras carteras hemos ido aumentando duración o añadiendo a duración justamente la parte media de la curva, esos entre 3 y 5 años, que es verdad que ahora mismo pues tiene unas tires muy atractivas, y de ahora en adelante es donde más oportunidades vemos. Ángel, esa estrategia que vais dibujando desde Olea. Bueno, coincido un poco con el comentario, ¿no? El núcleo de nuestra cartera es investment grade o corporates de calidad en Europa, también algo en Estados Unidos, pero no quita que durante los últimos meses hemos ido incrementando la duración de las carteras desde niveles de 2 años a niveles de 3, que eso para nuestro rango de actuación está bastante en la parte alta ya de duración que tenemos en los mandatos, y lo estamos haciendo a través de duración de bonos de gobierno, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Pensamos que la renta fija ha vuelto. Hace 2 años no se podía invertir en el activo. Ahora, pues bueno, se ha comentado aquí, los cupones son atractivos, son más que razonables, y la duración puede empezar a volver a jugar un papel positivo porque te permite acumular tires a largo plazo, ¿no? Los tipos a corto pues está un poco
al viento de lo que puedan hacer los bancos centrales con su política monetaria. Cuando tú eres capaz de invertir a 3 o 5 años con esas duraciones, pues, por así decirlo, vas acumulando esos cupones durante todo ese periodo. No nos queda mucho tiempo, pero bueno, al final se me ha quedado un poco ahí colgando en cuanto al comportamiento de lo que ha sido los distintos sectores. Estamos encarando la recta final del año ya a punto, ¿no?, de preparar ya lo que llega en 2024. Quería preguntaros hacia dónde, no sé si es momento de rotar las carteras, hacia qué sectores creéis que son los que pueden dar un mejor comportamiento el año que viene. ¿Cuáles? ¿Quién quiere empezar? Sí, al final, si buscas el mejor sector, lo vas a tener complicado. Vamos a intentar buscar qué sectores nos van a dar una cartera con mayores posibilidades de tener retornos positivos. Y ahí estaríamos hablando que, por supuesto, tecnología y servicios de comunicación, que son los grandes ganadores de este año, lo van a seguir haciendo bien, y vamos a intentar buscar una segunda derivada de la inteligencia artificial. ¿A qué sectores realmente va a beneficiar todo este gran avance de la tecnología? Entonces, ahí nos parece que el sector industrial lo puede hacer relativamente bien, porque va realmente a generar economías de escala la aplicación de todo lo que es la inteligencia artificial. Y luego sectores que este año llevan caídas en torno al 7 al 8%, como sería la renta variable de infraestructuras, que tiene una gran sensibilidad a los tipos de interés. Nos parece que contra sectores que han subido un 20%, tener este año pues prácticamente un menos 10, lo que te está dando es que estás entrando en un buen punto de entrada. Si además todo lo que son las infraestructuras baten bastante bien la inflación, pues sería un buen sector o una buena idea para el próximo año. Yo creo que, por añadir, estamos en un año que la realidad es que pues ha sido un año complicado, y yo creo que es importante recalcar, sobre todo en un entorno como el que estamos ahora mismo, que es un entorno volátil con muchísimas cosas cambiantes. Estamos viendo tanto dispersión a nivel regional como a nivel sectorial. Y aquí quizás pues recalcar esa importancia de la gestión activa, porque con esa dispersión tan grande que vemos tanto dentro de los sectores como de manera regional, pues es importante seleccionar muy bien las compañías que son las que están mejor posicionadas para hacerlo bien en los próximos meses. Compañías que tengan balances sólidos, que tengan una generación de flujos de caja sólidos. Ya no es tanto como por el sector en sí, como por la compañía que realmente lo vaya a hacer bien. En nuestro caso, las carteras las construimos de una manera completamente bottom-up, donde lo que hacemos es analizar muy bien cada una de las compañías y ver si es realmente la inversión que queremos hacer. Y por un lado, mantener esa gestión activa. Y quizás por recalcar este tema de que tanto se ha hablado este año de la inteligencia artificial, porque es verdad que llevamos muchísimos años haciendo avances en todo el tema de la inteligencia artificial, o cada vez avanzando más. Y este año, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha habido tanto furor, digamos, por la inteligencia artificial? Y es que ha habido un salto cualitativo muy importante en donde estábamos y a donde hemos llegado ahora mismo. Es verdad que la inteligencia artificial lo que se espera que sea es que sea una máquina que piense por sí sola. A día de hoy eso todavía no estamos ahí, pero sí que es verdad que hay cada vez más herramientas que nos ayudan a filtrar información, a añadir una gran cantidad de datos, y al final incluso te proveen una información que es verdad que es una herramienta que va a ser muy potente, por lo cual yo creo que es un tema que va a seguir ahí y que seguiremos vigilando de cerca. Para terminar. Pues mira, recientemente lo que estamos haciendo es aumentar infraestructuras, porque pensamos que mucha parte de lo que ocurre en el mercado tiene que ver con una visión muy top-down, de suben los tipos, estas compañías lo van a hacer mal o estas lo van a hacer bien. Pensamos que ahí hay una oportunidad. Están muy castigadas compañías más sensibles o perceptiblemente más sensibles al movimiento hacia arriba de los tipos de interés. Y luego, respecto a un poco las dos cosas, juntando también la inteligencia artificial, y no sabemos si estamos a lo mejor adelantándonos un poco, pero estamos empezando a invertir en pequeñas compañías, que es algo que llevamos mucho tiempo sin tener nada. Las pequeñas compañías están muy machacadas, no solo porque la subida de tipos en principio también les afecta más negativamente, porque las grandes se financian más fácilmente, sino porque también el relato de la inteligencia artificial, para unir un poco los temas, viene a decir que las compañías grandes, como tienen más datos, se van a ver más favorecidas por
la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros pensamos que eso puede o no puede ocurrir. Eso está descontado mucho en los precios porque están muy afectadas las pequeñas compañías y, como te digo, probablemente en un momento en el que la economía va a seguir debilitándose, dirías, no hay que invertir todavía en pequeñas compañías. Pensamos que eso está bastante descontado en precio, que el mercado eso ya lo está teniendo en cuenta y, por lo tanto, pues bueno, aprovechar esas valoraciones relativas históricas entre las pequeñas y las grandes compañías para empezar a construir una posición en este tipo de empresas. Pues vamos a tener que terminar. Ha sido un placer, como siempre, contar con vosotros. Ángel Olea, socio y director de inversiones de Avante, Lina Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management, y Mariano Arenillas, responsable de DWS para España y Portugal. Un placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Buenos días, muchas gracias. Igualmente, gracias. Igualmente. Nosotros una pausa para publicidad y enseguida volvemos.